Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Bonfiglio, junto con mi compañero Adrián Brea y Diego Fajardo. Vamos a presentar el trabajo de inductancias, o también llamadas bobinas. Bueno, el primer paso va a ser dar la definición y las características generales de las bobinas. Lo principal va a ser definir, ya que las bobinas son un elemento pasivo, que es un elemento pasivo, eléctrico pasivo. Son los elementos que no necesitan una fuente para funcionar correctamente, además de que estos elementos no tienen la capacidad de controlar corriente en un circuito. Primero podemos ver, hay tres elementos pasivos más importantes: uno es el condensador, las resistencias y por último, el tema que vamos a tratar de trabajo va a ser sobre las bobinas. Bueno, la primera, vamos a definir lo que es una bobina. Una bobina es un componente pasivo que almacena energía eléctrica en forma de campo magnético por el fenómeno de autoinducción. Aquí vemos el símbolo de las bobinas y una imagen de las bobinas. Vemos dos características principales que tienen las bobinas. Una es la permeabilidad magnética, es una característica que está relacionada con el núcleo de la bobina y con la inductancia. Todos los metales, por ejemplo, lo más normal de que sea el núcleo es de ferrita, todos estos materiales tienen una sensibilidad a los campos magnéticos. Según qué tan sensible sea el elemento de que esté hecho el núcleo, va a tener menor o mayor permeabilidad magnética, por lo que va a influir directamente sobre la inductancia. Mientras más sensible es, mayor inductancia tiene. Y otro es el factor de calidad que relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo en la bobina. Esto relaciona el hilo directamente con qué tan buena o mala, entre comillas, es la bobina. Vamos a la inductancia. La inductancia es lo que mide el paso, la posición que genera la bobina al paso de la corriente. Se mide en amplios, aunque también esta medida es demasiado grande y se utilizan, por ejemplo, los miliamperes o otras medidas para expresar el valor en las bobinas. Esta medida depende del número de espiras que tenga la bobina, además también depende del diámetro de las espiras, de la longitud del cable con que está hecho la bobina, o sea que está enrollado, y el tipo de material con que está hecho el núcleo de la bobina. Los elementos de una bobina, como podemos ver, son estos: es el devanado inductor, que es el hilo que está enrollado, por el que va a pasar la electricidad, que va a producir el flujo magnético por el que va a pasar la corriente; la culata, que es la pieza destinada a unir los polos de una máquina; la pieza polar, parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro; núcleo es el parte del circuito magnético rodeado por el devanado inductor; la expansión polar, parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea el entrehierro; polo auxiliar de conmutación, polo magnético suplementario destinado a mejorar la conmutación. Bueno, las bobinas se dividen en dos tipos principales. El primer tipo son las bobinas fijas, o sea que su inductancia siempre la vas a mantener fija, y el otro son las bobinas variables. Pero en el caso de las bobinas fijas se dividen en dos grupos, que son las bobinas con núcleo de aire y las bobinas con núcleo sólido. Las bobinas con núcleo de aire, su construcción es, se coge un elemento en el que se enrolla el hilo y este elemento se quita de nuevo, por lo que va a quedar un núcleo de aire, va a quedar hueca la bobina, por lo que tiene se parece mucho a un muelle. Este tipo de bobina se utiliza para altas frecuencias, además de que si este tipo de bobinas son con mayor cantidad de espiras, se le denomina solenoide. Con núcleo sólido, estos tipos de bobinas tienen una mayor inductancia debido al elemento al que tiene el núcleo y al elemento por el que está hecho. Normalmente son de ferrita. Dos tipos principales de estos tipos de las bobinas con núcleo sólido son bobinas con nido ABF y bobinas con núcleo en forma toroidal. Aquí vemos estas bobinas, que son bobinas con núcleo de aire. Como ven, se ve que fueron enrolladas esta, por ejemplo, en torno a un cilindro, y después fue quitado y por eso queda con esa forma. Y estas son bobinas con núcleo sólido. Esta, por ejemplo, es una bobina en forma toroidal. Y por último, las bobinas variables, que la principal característica de la bobina es que su inductancia cambia. Esto se logra
debido a esta imagen, por ejemplo, el núcleo que es este se mueve. Entonces, al moverse, coge más o menos aspiras, por lo que va a tener mayor o menor inductancia. Yo lo dejo con mi compañero Diego para que hable sobre las aplicaciones. Bueno, yo soy Diego Fajardo, como dijo Camilo, y sí, básicamente se va a hablar de las aplicaciones de las inductancias. El campo de aplicación de las inductancias es bastante amplio, pero nos vamos a relacionar principalmente en 4 ejes. El principal es un transformador. Bueno, un transformador no es más que dos o más inductores conectados entre sí. Inducimos una corriente en la bobina principal que, por sus propiedades, generará un flujo magnético que alcanzará a la bobina de salida. En función del número de espiras de una y de otra, podremos conseguir una tensión mayor de salida o menor que la de entrada. Es decir, en este caso, por ejemplo, el número de espiras de la bobina de entrada es mayor que el número de espiras de la de salida. Por lo tanto, la tensión a la salida será menor. De forma inversa, si el número de espiras de la de entrada fuese menor que la de salida, la tensión de salida sería superior. Bien, aquí tendríamos la aplicación de un micrófono. El micrófono está compuesto principalmente por una membrana a la cual está conectada una bobina y en el interior de la bobina un imán permanente. Bien, el sonido alcanza la membrana haciéndola vibrar, de forma que la bobina se moverá solidariamente a la membrana. Este movimiento hace que interactúe con un imán permanente de forma que se genera un flujo en la bobina, que se transformará en corriente eléctrica que alcanzará el dispositivo que leerá esa señal, es decir, de esa forma transformaríamos el sonido que nos llega en una señal digital que podríamos analizar de la forma que nos sea necesario. El micrófono exactamente, el altavoz, exactamente el movimiento contrario. Nosotros enviamos una señal eléctrica a través del cable que pasa a través de la bobina, generando un campo magnético que interactúa con un imán permanente que está en el interior, haciendo que la bobina oscile y la membrana oscile también solidariamente a ella. En función de la señal eléctrica de entrada, la membrana vibrará de una forma que nos alcancemos un sonido que es el que percibimos cuando escuchamos música o con cualquier aplicación que tengan los altavoces. Y ahora finalmente voy a hablar del motor asíncrono. El motor asíncrono está formado por una parte fija, una parte fija que sería el estator, sobre la que están un número determinado de bobinas, y una zona central que es un imán, que es lo que girará. Si inducimos una corriente eléctrica en las bobinas, una corriente alterna, esto generará paraimiento. Generará una polaridad en las bobinas. En este caso tenemos dos con polaridad sur y dos con polaridad norte. Esa polaridad interactuará con el imán de forma que esta parte de aquí la repela y aquí también la repela, y girará en un sentido. Como la corriente es alterna, las polaridades de las bobinas irán cambiando, de forma que irán repeliendo poco a poco al imán, que si aumentamos la velocidad, pues girará como un motor cualquiera. Y de forma recíproca podemos generar un movimiento en el imán que se puede traducir en electricidad en las bobinas y generar así electricidad a partir de movimiento circular. Y bueno, nada más su trabajo. Muchas gracias. Mi parte del trabajo para encontrar a Adrián. Bien, para acabar ya, para ir cerrando, y como mera curiosidad vamos a explicar un poco, pues otra posible aplicación de las bobinas, pero ya con visión al futuro sería pues la electricidad inalámbrica, ya que ahora la tecnología es prácticamente inalámbrico, cualquier componente electrónico puede mandar información de cualquier tipo a cualquier parte del mundo. El siguiente paso sería distribuir energía eléctrica de manera inalámbrica. La idea para distribuir esta energía de manera inalámbrica la tuvo un ingeniero en los años 30, Nikola Tesla, que diseñó la bobina de Tesla. El circuito básico de la bobina de Tesla pues empezaría en una fuente de tensión alterna, normal y corriente, que llegaría a una bobina. Esta induciría una corriente. Aquí vemos un transformador que hemos explicado hace nada, un transformador de alto voltaje. La corriente cargaría un condensador de alta tensión. Una vez que esté cargado, llegaría al Spark Gap, que ahora explicaremos qué es. Al pasar la corriente por el Spark Gap,
llegaría a la bobina primaria, que esta induciría otra corriente a la bobina secundaria de mucha más tensión y llegaría al toroide y de ahí crearía arcos de electricidad de una tensión muy alta y una corriente mínima. Vamos a explicar rápidamente lo que es un Spark. Es un componente eléctrico bastante utilizado ya. Se trata de dos conductores separados, por lo cual en principio la electricidad no pasaría, sería un circuito abierto, pero si obligamos a la corriente a pasar por aquí, lo que creamos es una diferencia de potencial muy alta. Si seguimos aumentando esa diferencia de potencial, llegaremos a una tensión de ruptura y se rompería el campo eléctrico, entablando la corriente eléctrica de muy alta tensión. El sonido característico es debido a la ionización del gas que haya, puede ser aire o cualquier otro tipo de gas. Este componente es muy utilizado en fuentes de ignición, cuando necesitamos una chispa para prender algo, pues ahí está. Entonces vamos a ver un ejemplo de una bobina de Tesla real. Tendría la tensión, llegaría a la bobina primaria, luego a la secundaria y de ahí al toroide, que crearía esos arcos. Estos arcos son inofensivos porque, ya lo hemos dicho, apenas tienen corriente. Este es un ejemplo de una bobina real. Y ahora veremos qué efecto tiene. Los arcos electrifican toda la sala, con lo cual podemos encender una bombilla o cualquier otro circuito simplemente acercándolo. No necesitamos enchufarlo ni nada. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues hacerlo a gran escala. Vamos a pasar. Esa fue la idea que tuvo Nikola Tesla, que quería llevar la electricidad a todas partes del mundo con su invento, simplemente haciéndolo mucho más grande. Tendríamos unos generadores de electricidad, que podría ser pues, con un salto de agua o como fuera, se llevaría hasta la bobina, electrificaríamos toda la atmósfera y también con unas barras en el suelo podríamos distribuir esta energía por el subsuelo. Nikola Tesla tenía la creencia de que era posible, que se podía utilizar la Tierra como un conductor eléctrico, simplemente había que encontrar la frecuencia, y nunca se llevó a cabo porque no encontró fondos, pero la posibilidad está ahí y hay bastantes estudios que sí lo verifican. Entonces, esta simplemente como curiosidad era explicar pues, las funciones de las bobinas y nada más. Esperamos que os haya gustado. Gracias.